Aunque puede parecer trivial, trabajar con eficiencia en la redacción de un documento mediante el uso del procesador de textos requiere dominar con soltura el modo de editar el texto que estamos componiendo. Insertar texto en la posición deseada, seleccionar palabras o párrafos enteros, borrar caracteres, palabras o párrafos, deshacer una operación, distinguir entre saltos de línea y párrafo, copiar y pegar texto, insertar símbolos que no aparecen en nuestro teclado, buscar y reemplazar texto, son, entre otras, operaciones que se realizan con extremada frecuencia mientras componemos nuestro texto. Por esta razón, es importante que aprendas a manejarte con habilidad en esta serie de tareas que, si bien son sencillas de incorporar a tu forma de trabajar, resulta de una gran utilidad para evitar perder tiempo en ellas. Desafortunadamente, son muchos los usuarios que, por no prestar la atención debida a estas sencillas operaciones, incorporan hábitos negativos que interfieren en una gestión fluida y eficaz del documento, gastando importantes energías en tareas que pueden ser fácilmente resueltas en muy poco tiempo si se realizan de modo conveniente. En este capítulo abordaremos los comandos, teclas y mecanismos que a mi juicio resultan más determinantes y útiles en la edición del texto. Antes de adentrarnos en detalles acerca de cómo editar correctamente el texto que pretendemos escribir, es muy importante saber que Word, al igual que el resto de procesadores de texto, basan una parte importante de su trabajo interno en la utilización de caracteres ocultos que con frecuencia no están visibles al usuario. Estos caracteres ocultos aportan una información que resulta de gran utilidad al usuario que tiene ante sí la tarea de formatear correctamente un documento. La mayoría de usuarios principiantes se sienten mucho más cómodos si lo que tienen ante la pantalla es el resultado de lo que finalmente obtendrán tras la impresión en papel. Sin embargo, mi consejo es vencer esta resistencia inicial y acostumbrarnos a visualizar desde el primer momento estos caracteres ocultos o llamados también caracteres no imprimibles. La visualización de caracteres no imprimibles se consigue activando el botón que presenta el símbolo denominado calderón o pilcrow en inglés. A partir de ahora y a lo largo del curso, el botón Mostrar todo siempre lo tendremos activado. Una vez que te adaptes a esta forma de visualizar el texto de tu documento, comprobarás que, muy al contrario de perturbarte, te resultará de gran ayuda para una gestión eficaz del formato que has de aportarle a tu documento. En el formateo de los párrafos de un documento, Word utiliza principalmente estos 4 caracteres ocultos. Símbolo de fin de párrafo, conocido como calderón o pilcrow en inglés. Cada vez que se presiona la tecla Enter, o también la tecla Intro en español, Word añade este carácter fin de párrafo para informar de que en este punto termina un párrafo y comienza el siguiente. Símbolo de tabulación. Cada vez que se presiona la tecla Tab, Word añade este carácter en forma de flecha y desplaza el texto a la siguiente marca de tabulación. Las tabulaciones se utilizan para posicionar texto en localizaciones concretas dentro de la página, como veremos más adelante durante el curso. Símbolo de salto de línea. Este símbolo aparece cuando se presiona la combinación de teclas mayúsculas Intro, insertando manualmente un salto de línea dentro del párrafo. Las líneas por delante y por detrás del salto de línea pertenecen al mismo párrafo. Finalmente, el símbolo de espacio entre palabras que aparece cada vez que se presiona la barra espaciadora. A diferencia de un tabulador, este espacio no siempre ocupa el mismo ancho en la página y depende de la fuente que estemos utilizando. Como ya hemos avanzado, la visualización de estos caracteres no imprimibles se activa pulsando el botón Mostrar todo. Así pues, cada vez que abras un documento, asegúrate de tener pulsado el botón de visualización de caracteres no imprimibles. Podemos ahora reproducir lo que acabamos de explicar sobre este texto. En este primer párrafo, si presionamos la tecla Intro, como vemos, nos aparece un nuevo símbolo calderón para indicarnos que estamos en un nuevo párrafo, de manera que hemos separado el párrafo anterior del párrafo actual en el que nos encontramos. En este segundo párrafo, si presionamos la tecla tabulador, nos aparece esta flecha indicando que hay un salto de tabulación, de manera que lo que escribamos a partir de aquí se colocará justo en la posición indicada por el tabulador. En este tercer párrafo, si presionamos la combinación de teclas Shift y Enter,
Entonces nos aparece este símbolo que representa un salto de línea, de manera que somos capaces de crear una nueva línea pero permaneciendo en el mismo párrafo. Finalmente, en este último párrafo, si presionamos varias veces la barra espaciadora, nos aparece este punto central que representa un espacio en blanco. Vamos ahora a generar texto automático para estudiar la forma de desplazarnos por un documento. Para ello simplemente escribimos igual a run, abrimos paréntesis, 5,10 y cerramos paréntesis. Esto nos va a generar una colección de 5 párrafos con 10 líneas cada uno. El desplazamiento a lo largo del texto siempre se puede hacer con el ratón. Moviendo la rueda del ratón, podemos desplazarnos hacia arriba y hacia abajo en nuestro documento para localizar alguna parte del texto que nos interese. También podemos, por supuesto, utilizar la barra de deslizamiento vertical para movernos por nuestro documento. Sin embargo, en muchas ocasiones el uso del teclado para este fin resulta mucho más rápido y eficiente, ya que de este modo no interrumpimos nuestra posición de escritura para desplazarnos por el texto. Las siguientes teclas nos ayudan a desplazarnos del modo indicado por el texto de nuestro documento. Si nos posicionamos en cualquier parte de nuestro texto, las teclas inicio y fin, como vemos, nos permiten desplazar el cursor al inicio y final de una línea. Si estas teclas se utilizan a la vez pulsando la tecla control, el desplazamiento, como vemos, es al inicio del documento y al final del documento respectivamente. Las teclas de desplazamiento, identificadas por flechas en las 4 direcciones, norte, sur, este y oeste, llevan a cabo un discreto movimiento de un carácter o una línea. Si pulsamos hacia la derecha, se nos desplaza carácter a carácter hacia adelante. Si pulsamos hacia la izquierda, se nos desplaza carácter a carácter hacia atrás. Si pulsamos la tecla hacia abajo, nos vamos a la siguiente línea, y si pulsamos la tecla hacia arriba, nos vamos a la línea anterior. Si pulsamos a la vez la tecla control flecha a la derecha nos moverá una palabra hacia adelante y control flecha izquierda nos moverá una palabra hacia atrás. Por su parte, control flecha abajo nos moverá un párrafo hacia adelante y control flecha arriba nos moverá un párrafo hacia atrás. Por su parte, las teclas página adelante o AVPAG y página atrás o REPAG realizan un movimiento más amplio hacia arriba o hacia abajo dependiendo del tamaño de la ventana. En nuestro caso, pulsando AVPAG nos movemos varias posiciones hacia adelante y pulsando REPAG nos movemos varias posiciones hacia atrás. Utilizando AVPAG y RPAG junto con la tecla control, nos permite desplazarnos capítulo a capítulo en caso de tenerlos definidos. La selección de texto resulta imprescindible para realizar acciones de edición como copiar o cortar texto, reemplazar el texto seleccionado por otro que tengamos en el portapapeles o aplicarle propiedades de formateo. Así pues, es conveniente aprender diferentes maneras de seleccionar texto en nuestro documento. El texto se puede seleccionar con el ratón haciendo clic en la posición de inicio de la selección y arrastrando, es decir, manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón en la dirección hasta donde deseemos seleccionar texto. También podemos hacer doble clic para seleccionar una palabra o hacer triple clic para seleccionar un párrafo entero. Otra forma de seleccionar texto consiste en llevar el ratón fuera del margen izquierdo del texto hasta que el cursor se muestre en forma de flecha diagonal hacia arriba y entonces hacer clic para seleccionar la línea a la que apunta. Posteriormente podemos arrastrar el ratón para seleccionar las líneas siguientes o también las anteriores. También con el cursor en forma de flecha podemos hacer doble clic para seleccionar todo el párrafo o hacer triple clic para seleccionar el documento en su conjunto. Para seleccionar porciones no adyacentes del texto, una vez seleccionado el primer segmento de texto, simplemente tendríamos que pulsar la tecla control mientras seleccionamos el siguiente segmento que sea de interés.
Igual que antes, en ocasiones resulta mucho más práctico utilizar el teclado para este fin. En este caso, la tecla clave para la selección es mayúsculas. Pulsando la combinación mayúsculas y cualquiera de las teclas en forma de flecha explicadas anteriormente para desplazarnos por el texto, esto provocará que el desplazamiento se convierta en una selección. Resumimos entonces las combinaciones principales de teclas para seleccionar texto. En primer lugar, la tecla mayúsculas fin selecciona hasta el final de la fila, desde donde se sitúa el cursor. Similarmente, la tecla mayúsculas inicio selecciona desde el principio de la fila y hasta donde se sitúa el cursor. La combinación de teclas mayúsculas flecha arriba y mayúsculas flecha abajo selecciona desde donde está el cursor hacia la anterior línea o desde donde está el cursor hacia las siguientes líneas. Si ahora la combinación de teclas es triple, podemos pulsar las teclas control mayúsculas y flecha arriba o flecha abajo para seleccionar párrafos enteros, siempre desde la posición donde está colocado el cursor. Es decir, si colocamos aquí el cursor y presionamos ahora la combinación control mayúsculas hacia abajo, nos seleccionará desde la posición del cursor hasta el fin del párrafo actual. Por su parte, la combinación triple control mayúsculas inicio seleccionará hasta el principio del documento, mientras que control mayúsculas fin seleccionará hasta el final del documento. Finalmente, la combinación de teclas control E selecciona el documento completo. Veamos ahora cómo realizar operaciones básicas de copiar, cortar, pegar, mover y borrar. Para copiar el texto seleccionado, la mejor opción es la combinación Control-C, que provoca que el texto seleccionado se almacene en el portapapeles, desde donde está disponible para pegarse en cualquier otro lugar donde elijamos, por ejemplo aquí, sin más que pulsar las teclas Control-V. El copiado y pegado de un texto se puede hacer también mediante los botones situados en el grupo portapapeles de la cinta de opciones. Por ejemplo, si quisiéramos copiar este texto que acabamos de seleccionar, simplemente podemos elegir el botón de copiar. Esto nos lo lleva al portapapeles y podemos decidir pegarlo en otra localización del documento sin más que pulsar en el botón pegar. Este botón de pegado, como vemos, presenta un desplegable que permite elegir entre diferentes opciones de pegado. Cuando lo que pegamos es texto, las opciones disponibles son pegar el texto con el formato de origen, pegarlo adaptando el texto al formato de destino, que es lo que se conoce como combinar formato, y mantener solo el texto, en cuyo caso el texto se pega con el formato predeterminado. Dado que en este caso estamos trabajando con un texto que tiene todo el mismo formato, no podemos apreciar ahora las diferencias entre estos tres botones. Sin embargo, si copiáramos texto desde una fuente diferente o con un formato diferente y lo trajésemos aquí a nuestro documento, entonces sí podríamos decidir cuál de las opciones de pegado nos interesa más. Alternativamente, una vez copiado el texto que acabamos de seleccionar, pulsando Control-C, podemos situarnos en el lugar donde deseamos pegarlo, por ejemplo aquí, y usar el botón derecho del ratón para acceder al menú contextual, donde nos encontramos de nuevo con las opciones de pegado que hemos visto previamente. Así que en este caso simplemente bastaría con elegir la opción que más nos interese y pegarlo en el lugar que deseamos. Cuando pegamos un texto previamente copiado, como este de aquí, en otra posición diferente, por ejemplo, pulsamos ahora Control-V, vemos que nos aparece este botón con un desplegable que nos invita a elegir entre las opciones de pegado. A mí particularmente este botón que presenta el desplegable me resulta perturbador. Entonces, para evitar que aparezca, simplemente lo que podemos hacer es elegir la opción Establecer pegar predeterminado, que nos lleva a la ventana de opciones avanzadas de Word, desde donde localizamos la sección Cortar, Pegar y Copiar,
y desactivamos la caja Mostrar el botón Opciones de pegado al pegar contenido. Si lo que deseamos es cortar el texto eliminándolo del lugar que ocupa, por ejemplo, seleccionamos este texto, entonces la combinación a usar es Control X. El texto también se almacena en el portapapeles de la aplicación. También es posible realizar el proceso de cortar y pegar utilizando simplemente el ratón. En este caso, sencillamente hacemos clic sobre el texto seleccionado y simplemente lo arrastramos al lugar donde deseemos. El texto que ha sido cortado o copiado se almacena en el portapapeles en forma de pila, de modo que el último elemento que entra en el portapapeles es el que está disponible para ser pegado donde nos interese. Sin embargo, si deseamos acceder a un elemento distinto del más reciente, podemos visualizar el contenido de la pila pulsando el botón de lanzado del grupo portapapeles. Se nos despliega el panel portapapeles desde donde podemos elegir el elemento que deseemos pegar. En este caso, en lugar de elegir el más reciente, podríamos elegir un elemento anterior para pegarlo en el punto en el que estamos actualmente situados. Aunque ya sabemos cómo cortar texto para eliminarlo del lugar que ocupa en nuestro documento, si lo que deseamos es deshacernos completamente del texto seleccionado, es decir, sin almacenarlo en el portapapeles, una vez seleccionado el texto, simplemente tendríamos que pulsar la tecla de borrado. Alternativamente, el texto seleccionado también se borra sin más que pulsar la tecla suprimir del teclado expandido. Si no tenemos texto seleccionado, la tecla borrado, la tecla del, elimina carácter a carácter hacia la izquierda, es decir, hacia el inicio del documento. Por el contrario, la tecla suprimir del teclado expandido actúa eliminando texto en dirección al final del documento. Si deseamos borrar una palabra completa, bien hacia atrás o bien hacia adelante, presionamos la combinación o bien Control del para borrar hacia atrás o bien Control sub para borrar palabra a palabra hacia adelante. Con bastante frecuencia sucede que deseamos deshacer la última operación realizada. Imaginemos, por ejemplo, que seleccionamos este párrafo y lo borramos inadvertidamente. Para revertir la operación, es decir, para deshacerla, simplemente tenemos que pulsar la combinación de teclas Control Z y de nuevo nuestro párrafo aparecerá. Alternativamente, en lugar de utilizar la combinación Control Z, si eliminamos otra vez este párrafo y queremos deshacer la operación, podemos utilizar la barra de acceso rápido y dentro de la barra de acceso rápido el botón de deshacer. Así que pulsando este botón de aquí, pues nos deshace la última operación, de modo que podemos volver atrás cada vez que queramos. En sentido inverso, la operación también se puede rehacer o se puede repetir. Imaginemos, por ejemplo, que hemos copiado este texto y que lo hemos pegado en esta posición de aquí, Control V. Si ahora queremos repetir la última operación, simplemente tenemos que pulsar la combinación de teclas Control I y entonces el párrafo, el texto, se volvería a copiar en la misma posición. Igual que antes, alternativamente a la combinación Control I, tenemos el botón de repetir, que repite la última operación realizada, de manera que si pulsamos el botón nos aparecerá de nuevo el párrafo en la posición en la que estamos actualmente. Ya sabemos que pulsando la tecla Intro, Word inserta un salto de párrafo haciendo que nuestro párrafo finalice y comience uno nuevo. Sin embargo, hay ocasiones en que deseamos insertar un salto de línea dentro de un mismo párrafo sin que ello suponga finalizar un párrafo. Para establecer un salto de línea dentro de un mismo párrafo debemos presionar la combinación mayúsculas Intro. El salto de línea dentro de un párrafo mantiene el interlineado definido en el párrafo y en ocasiones resulta de mucha utilidad poder colocarnos en la siguiente línea sin tener que establecer un salto de párrafo cuyo espaciado puede ser completamente diferente. Otra opción que resulta con frecuencia de utilidad en la redacción de un documento es convertir rápidamente un texto en mayúsculas o viceversa. Las acciones de conversión
de mayúsculas a minúsculas y viceversa las tenemos todas en el botón cambiar mayúsculas y minúsculas. Desplegando el botón podemos elegir entre tipo oración, que es poner cada palabra detrás de un punto en mayúsculas, ponerlo todo en minúsculas, ponerlo todo en mayúsculas, por ejemplo, o poner en mayúsculas cada palabra. Sucede con frecuencia en textos técnicos, científicos y académicos que necesitamos escribir caracteres que no aparecen en el teclado, tal como letras del alfabeto griego, flechas o símbolos diversos que permitan ilustrar nuestro texto. Cuando precisemos un símbolo que no localicemos en el teclado, debemos acceder a la pestaña Insertar de la cinta y localizar el botón de símbolo que aparece por defecto al final de la cinta. El botón símbolo muestra una lista desplegable con los últimos símbolos utilizados y finalmente la opción de más símbolos nos dispara una ventana desde la cual podemos elegir una variedad de símbolos disponibles dependiendo de las fuentes instaladas en nuestro ordenador. En función de la fuente que estemos utilizando, que aparece en este desplegable, en este caso tenemos la fuente del texto normal, a la derecha nos encontramos con una colección de subconjuntos de la propia fuente desde la cual podemos elegir el subconjunto que más nos interese. Por ejemplo, en este caso podríamos elegir el subconjunto de símbolos griegos y coptos y entonces desplazándonos para abajo en la ventana podemos encontrar aquí los símbolos griegos. Simplemente haciendo doble clic en el símbolo o pulsando el botón insertar nos inserta el símbolo en la posición en la que tengamos el cursor. Si quisiéramos elegir, por ejemplo, algunas flechas, pues simplemente desplegamos de nuevo la ventana de símbolos y localizamos el subconjunto que aparece por aquí con determinadas flechas. Aquí hay símbolos de todo tipo, de moneda, puntuación en general, etcétera, y como vemos aquí hay un subconjunto de flechas que podemos utilizar pues para añadir a nuestro texto una flecha como esta. Finalmente, también hay que tener en cuenta que existen fuentes que en lugar de incluir los caracteres habituales incluyen puramente símbolos. Algunas de estas fuentes, por ejemplo, vamos a localizar la fuente Wendings que aparece por aquí, que como vemos todos los elementos de la fuente son símbolos. Podemos utilizar cualquiera de ellos para añadirlo a nuestro documento. Entre las principales fuentes que contienen símbolos podemos encontrar la fuente Symbol, que tenemos aquí, vamos a buscarla, la fuente Symbol, que tiene distintas categorías de símbolos, y las fuentes Windings, que como vemos disponemos de tres fuentes Windings aquí, Windings 2 y Windings 3. La localización de una pieza de texto concreta dentro de un documento de muchas páginas resulta en ocasiones necesaria durante la fase de composición o revisión del mismo. Para buscar texto en un documento utilizamos el botón Buscar situado en el grupo Edición de la cinta correspondiente a la pestaña Inicio o alternativamente utilizando la combinación de teclas Control V. Cuando se pulsa el botón de Buscar se abre el panel lateral de navegación situado a la izquierda de la ventana principal del documento. Este panel contiene una caja de texto para introducir el texto que deseamos buscar en el documento. Y el panel incluye tres pestañas, la pestaña Títulos, la pestaña Páginas y la pestaña Resultados. La pestaña Resultados es la relativa a los resultados de búsqueda, por tanto será la que utilizaremos para obtener el resultado de la búsqueda. Por ejemplo, si deseamos buscar la palabra vídeo en nuestro texto, simplemente escribimos la palabra y Word resalta en fondo amarillo todas las ocurrencias de nuestro texto en el documento. También estas ocurrencias las muestra en su contexto dentro del panel lateral. Cuando se pasa el cursor por encima de alguno de los resultados mostrados en el panel, Word presenta un bocadillo que informa sobre la página donde se localiza dicha ocurrencia y, en caso de disponerlo, el título del encabezado donde se localiza. Si se hace clic sobre alguno de los resultados concretos, Word nos llevará directamente a esa localización en el documento. Vemos en este ejemplo que Word ha localizado todas las ocurrencias de la palabra vídeo, tanto si están escritas en minúscula como si están en mayúsculas. Si deseáramos especificar
con mayor detalle el texto a buscar, por ejemplo, que quisiéramos localizar una ocurrencia que coincide exactamente con la capitalización introducida, podemos acceder a la búsqueda avanzada desde el desplegable del botón Buscar. La opción de búsqueda avanzada nos lanza a la ventana Buscar y reemplazar con la pestaña Buscar seleccionada. Esta ventana presenta un botón de más/menos que se puede activar y desactivar para mostrar las opciones de búsqueda, donde se pueden decidir aquellas opciones más específicas de búsqueda del texto introducidos en la caja de la búsqueda. Desde esta ventana también podemos localizar las diferentes ocurrencias del texto simplemente pulsando la tecla Intro. Entonces, cada vez que pulsamos la tecla Intro, Word se desplaza a la localización en el documento mientras la ventana se mantenga abierta. Como vemos, Word nos va desplazando por las diferentes partes de nuestro documento. Lo mismo que hace la tecla Intro lo hace el botón Buscar siguiente. Nos va desplazando por el documento. Como decíamos antes, si por ejemplo quisiéramos localizar solamente aquellas ocurrencias que contengan la palabra vídeo en la que el primer carácter está escrito en mayúsculas, simplemente activaríamos la caja coincidir mayúsculas y minúsculas. Y entonces, ahora al buscar la siguiente ocurrencia, simplemente nos aparecerán aquellas ocurrencias. Vamos a buscar el siguiente desde el principio del documento. Nos aparecerán solamente aquellas ocurrencias en las que la palabra vídeo esté escrita en mayúsculas. Solamente tenemos esta, por tanto nos localiza exclusivamente la única palabra vídeo escrita en mayúsculas. La sección Opciones de búsqueda de esta ventana, la cual se despliega, como vimos antes, utilizando el botón de más o menos, presenta un conjunto de opciones que nos permiten localizar texto en circunstancias variadas. Vamos a ver aquellas opciones que suelen ser más útiles en la edición del documento. El campo Buscar contiene una lista desplegable para realizar la búsqueda o bien hacia adelante, bien hacia atrás o bien en todo el documento. La caja Coincidir mayúsculas y minúsculas la vimos previamente y nos permite localizar palabras teniendo en cuenta su capitalización. La caja Solo palabras completas localizará palabras, cadenas de caracteres que se ajusten exactamente a la cadena aquí introducida, pero como una palabra. Por ejemplo, si tratamos de buscar la cadena contra y no activamos solo palabras completas, nos localizará palabras del tipo contrapartida. Sin embargo, si activamos solo palabras completas, pues solamente nos localizará aquellas cadenas de caracteres que conformen la palabra contra. El uso de comodines en cadenas de caracteres nos permite la localización de cadenas de caracteres que se ajusten a un patrón determinado. Así que, utilizando la caja Usar caracteres comodín, podemos escribir aquí patrones de texto para localizar palabras que se ajusten a ese patrón. Por ejemplo, el carácter comodín interrogación hacia abajo representa un simple carácter cualquiera que sea. Así que si escribimos la cadena o el patrón sea interrogación TA, localizará todas aquellas cadenas de caracteres que empiecen por los caracteres CA, terminen con los caracteres TA y entre medios tengan cualquier carácter. Así, por ejemplo, vamos a localizar y veremos que ahora nos localiza la palabra carta, ya que empieza con CA, termina con TA y entre medio tiene el carácter R. También nos localizará la palabra casta. Otro carácter comodín que suele ser de uso frecuente es el carácter asterisco. Este carácter asterisco representa cualquier cadena de caracteres entre medias. Así que si escribimos CA asterisco TA, localizará por supuesto las palabras anteriores y también todas aquellas que comiencen por CA, terminen por TA y entre medios tengan cualquier cadena de caracteres. Así que localizará, como hemos dicho, casta, pero también localizará la palabra carreta, que empieza por CA, termina por TA y entre medios tiene estos tres caracteres que vemos aquí. Por último, las cajas prefijo y sufijo suelen ser también de utilidad y permiten localizar texto que comienza o termina respectivamente con los caracteres indicados en la caja. Si por ejemplo queremos
localizar palabras que comiencen con el prefijo intro, pues simplemente activamos prefijo y buscamos la siguiente palabra y aquí pues, nos encontrará cualquier palabra que comience con los caracteres intro. La ventana de buscar y reemplazar, que como sabemos se accede a partir del botón buscar, opción búsqueda avanzada, es la que nos permite también reemplazar el texto localizado por otro texto alternativo. La pestaña reemplazar de esta ventana contiene esta segunda caja de texto que nos permite introducir el texto alternativo que deseamos reemplace al texto buscado. Por ejemplo, si deseáramos cambiar la palabra carta en nuestro documento por la palabra misiva, sencillamente podríamos hacer un reemplazo de todas las ocurrencias de la palabra carta en nuestro documento utilizando el botón reemplazar todos, o bien utilizar el botón reemplazar para ir localizando cada instancia de la palabra carta y decidir si la modificamos o no por la palabra misiva. Así que si quisiéramos reemplazar todos, simplemente le damos al botón y Word nos indica que ha realizado 2 reemplazos. Finalmente hay que decir que la ventana buscar y reemplazar es una ventana ampliamente versátil y abre un mundo de posibilidades para realizar diferentes tipos de búsqueda y reemplazo. Explicar todas las funcionalidades que tiene esta ventana llevaría mucho tiempo y por tanto esto lo dejamos fuera del ámbito de este tutorial.